a describir biomecánica. Veamos aquí un escrito por Giovanni Alfonso Borelli, donde nos dice que las aves tienen un músculo pectorales que representa la sexta parte de su peso y puede realizar una fuerza de 10.000 veces su masa, por lo que el hombre nunca podría tener ese mismo rendimiento. ¿Qué les parece? Biomecánica es la ciencia que estudia la fuerza y las aceleraciones que actúan sobre los organismos vivos. Entonces, tiene diferentes subdivisiones que estudia la biomecánica. El equilibrio, el movimiento, las fuerzas, el momento de torsión y la palanca. Así que vamos a analizar esos, cómo se trabaja, cómo se interactúa sobre la biomecánica. Y nuevamente aplicado al cuerpo humano. La biomecánica, como hablamos de fuerza, es la influencia que al actuar sobre un objeto hace que éste cambie su estado de movimiento. Resistencia es la capacidad de los cuerpos para resistir las fuerzas aplicadas sin romperse. El fulcro, un punto fijo que es de sostén de una palanca, es aquel que actúa como pivote sobre el cual gira una palanca. Al observar el movimiento del esqueleto, el fulcro constituye el punto fijo, por lo general una articulación sobre la cual se mueve una palanca ósea. Potencia es la fuerza que vencemos, ejercida sobre la palanca por el cuerpo a mover. Su valor será equivalente por el principio de acción y reacción, tercera ley de Newton, a la fuerza transmitida por la palanca de dicho cuerpo. Sistema de palanca. Entonces el fulcro, que es el punto de apoyo o centro de rotación, aquí lo vemos, ¿verdad? En este punto, este va a ser el fulcro. Y la resistencia o carga a vencer sería este punto, la fuerza que el objeto que tenemos, la masa que tenemos que levantar o mover, etc. Y la potencia, que es esa fuerza que hay que generar para poder vencer o equilibrar la resistencia, esa fuerza, o sea, levantar los músculos, etc., que hay que ejercer. Y el brazo de resistencia es la distancia del fulcro, desde aquí el punto del fulcro a la resistencia, o sea que este es el brazo de palanca. Y el brazo de potencia, pues la distancia del fulcro, ¿verdad? Aquí está el fulcro, a la potencia. Este sería el brazo de potencia. Sistema de palanca en equilibrio. Para que esté en equilibrio, se tiene que cumplir que el sistema debe ser potencia por el brazo de potencia debe ser igual a la resistencia por el brazo de resistencia. O sea que aquí vemos si multiplicamos la potencia, que es en este caso es 15 kilos multiplicado por 40, debe ser igual a 15 multiplicado por 40. Porque aquí vemos que no hay dificultad sobre este sistema que debe estar en equilibrio. Sistemas de palanca con ventajas y desventajas mecánicas. Un sistema de palanca con ventaja mecánica es este, por ejemplo, que necesitamos levantar, por ejemplo, un peso, una resistencia aquí de 30 kilos, por ejemplo, ¿no? Para poder hacer eso, vemos que la distancia del fulcro a donde aplicamos la potencia para levantar es de 10. O sea que para levantar un peso de 30 solamente aplicamos uno de 10 y podemos hacer. Entonces esto es lo que se llama la ventaja mecánica, donde el brazo de potencia es mucho más grande que el brazo de resistencia. Y ahí está la ventaja mecánica. Con respecto a la desventaja mecánica, es a la inversa ahora, ¿no? Ahora vemos que la distancia del brazo de potencia es mucho más pequeña que el brazo de resistencia. Entonces ahora tenemos que aplicar el triple, ¿verdad? Una fuerza mayor, 3 veces mayor, para levantar un peso que solamente es de 10. Entonces vemos la desventaja que hay, ¿verdad? Entonces aquí en este caso, pues el fulcro, la distancia del brazo a la resistencia es mucho mayor que con respecto al
brazo de potencia a la potencia. Ok. Tipo de sistemas de palanca. Entonces tenemos palanca de primer género. Es el fulcro, se encuentra entre la resistencia y la potencia. Veamos aquí. Este se llama de primer género porque tenemos el fulcro en el centro y la potencia en un extremo y la resistencia en el otro extremo. Ese es de primer género. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, las tijeras. Aquí ven que se le aplica la potencia, ¿verdad? Para así, aquí en el sol. Este es el fulcro, aquí. Y aquí la resistencia a veces, ya sea papel, tela, etc., ¿no? Entonces, este es un ejemplo de palanca de primer grado. Y aquí igual tenemos esta pinza que funciona exactamente lo mismo, ¿verdad? De primer género. Las palancas de segundo género, de poder o interresistente, el fulcro eje de rotación está en el extremo. Veamos aquí, el fulcro está en el extremo y la resistencia la carga entre este y la potencia fuerza menor. Entonces vemos, ¿no?, que la resistencia se encuentra aquí lo más cerca al fulcro y la potencia acá en el extremo. En este caso, el brazo de potencia es siempre mayor, lo vemos aquí, mayor que el brazo de resistencia. Este tipo de sistema favorece a la potencia cuanto más diferencia de longitud a favor del brazo de potencia exista. O sea, que entre más largo de esto, pues, menos fuerza habría que aplicar para poder levantar esta resistencia cuando tenemos el punto, el giro, punto de apoyo en el extremo. Entonces, este es de segundo género. Un ejemplo de eso, por ejemplo, son las carretillas que se utiliza mucho en la construcción. Vemos que aquí está el fulcro, que sería este punto. Esto sería la resistencia, donde colocaremos el cemento, la arena, concreto para transportar. Y aquí vamos a aplicar la potencia, que es la fuerza para levantar. Entonces, este es un ejemplo claro de segundo género. En este caso tenemos las pinzas para triturar las nueces. También tenemos el punto aquí, el fulcro. Y esta sería la resistencia, lo que tenemos que triturar, romper, y aquí aplicamos la fuerza. Esto es un ejemplo claro de palanca de segundo grado, de segundo género. Palanca de tercer género. Las palancas de tercer género son el último tipo de palanca. Generalmente se utilizan para mover objetos pesados, sacrificando fuerza por comodidad. Ejemplo de ellas se encuentra todo a tu alrededor. Sin ir más lejos, tu propio brazo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo claro eso, ¿no? Entonces, el palanca de tercer género, vemos que el fulcro se encuentra aquí en el extremo, pero ahora la potencia se encuentra justo aquí, pegado al fulcro, y la resistencia en el extremo final. Entonces vemos que el brazo de resistencia es mucho mayor con respecto al brazo de potencia, ¿no? Este es un ejemplo de tercereno, por ejemplo, que hablamos aquí. Esta es una pinza para el hielo, por ejemplo, ¿no? Para tomar el hielo. Vemos que tenemos el fulcro aquí, la potencia aquí que tenemos que apretar para poder sostener el pedazo de hielo, o las pinzas para las mujeres o ya igual los hombres para sacarse las cejas. Pues aquí vemos cómo está el fulcro en el extremo, la fuerza aquí por aplicar, y aquí pinchamos para sacar los vellos, ¿no? Clarito, ¿no? Ahí sobre tercer género. Ok, entonces las palancas de primer género, un ejemplo aquí, tenemos aquí la estructura aquí de la cabeza, vemos aquí donde está el apoyo, aquí donde termina la estructura de la vértebra aquí, del cuello, y para que la cabeza, el peso no se vaya hacia acá, entonces tenemos aquí las fuerzas utilizadas por los músculos aquí atrás de la cabeza que equilibran. Entonces tenemos el fulcro, la fuerza, ¿verdad?, que ejerce, y la resistencia a vencer, que sería toda la parte ósea de la cara y los músculos aquí, ¿verdad? Igual tenemos otro aquí de primer género, vemos que el fulcro se encuentra, que es el codo, esta es la resistencia, que es las pesas que queremos levantar, y aquí los músculos que es necesario aplicar la fuerza para poder ejercer ese equilibrio, ¿verdad? Así que de primer género. Palanca de segundo género, por ejemplo, tenemos aquí un claro ejemplo.
la persona está en puntilla, ¿ah? Entonces tenemos que el fulcro está en el extremo aquí y la fuerza, resistencia está en el centro y aquí entonces la potencia, justo aquí en el tobillo, que aquí en esta fuerza sobre la talón de Aquiles, pues vemos cómo está representado. Entonces es un ejemplo clarito de lo que es la de segundo género. Y de tercer género, pues vemos efectivamente aquí, entonces tenemos el fulcro, aquí en el extremo, y pegadito tenemos entonces la potencia aquí, que son las fuerzas que se ejercen en los músculos, y acá en el extremo la resistencia, que serían las pesas a vencer para subir y bajar. Entonces es un ejemplo claro aplicado al cuerpo humano de tercer género. Entonces vemos de primer género, segundo género y tercer género. Entonces, para desarrollar estos tipos de problemas aplicados al cuerpo, pues lo que se utiliza la teoría del torque, aplicado en física, muy bien, así que es fácil aquí ya utilizando el torque, una fuerza generada por cualquier tipo de carga aplicada al cuerpo humano provoca un movimiento rotacional. Por lo tanto, crea un sistema de palanca. Es aquí el paso no rotacional, porque el torque es efectivamente un movimiento rotacional. Así que usaremos el torque y no cargas o peso, por ejemplo, ¿no? El torque es el denominado par de fuerzas, la fuerza que causa movimiento alrededor de un eje de rotación, movimiento o movimiento angular, también se no. Entonces aquí vemos, ¿no? Aquí tenemos el punto de apoyo y si queremos encontrar entonces, ¿no? El torque con respecto a esta fuerza, a esta, todas, y multiplicado por el brazo palanca que vamos a ver más adelante. Ejemplo de sistema de palanca que generan torque. Aquí vemos, ¿no?, el cuerpo humano como efectivamente para levantar la pesa vemos donde está el punto de apoyo y la fuerza de resistencia que tenemos que levantar, ¿no? Entonces para encontrar ese torque sería esta fuerza de resistencia, lo que pesa esto, por el brazo de palanca. Igual aquí tenemos, ¿no?, el brazo de palanca y la fuerza de resistencia. La fuerza de resistencia con respecto a la articulación de la rodilla en este punto. Así que ese es un ejemplo claro aplicando torque. Un ejemplo aquí es una persona que está haciendo un ejercicio, está levantando unas pesas. Entonces vemos que este es el peso de esa o la resistencia, que es igual a 98 newton, la fuerza. Y tenemos que aquí en este punto es el fulcro, o el punto del eje de rotación. Así que para encontrar ese torque es el peso de esto, que de la palanca multiplicado por la distancia brazo palanca, que eso debe ser perpendicular a esa línea de acción, que le vamos a llamar línea de acción a esa fuerza. Siempre toda la fuerza va a tener una línea imaginaria que se le denomina línea de acción o línea de fuerza, que va hacia arriba, hacia abajo. Así que entonces ese brazo de palanca siempre debe ser perpendicular a esa línea de acción desde el eje de rotación. En este caso aquí el brazo de palanca coincide que es 90 grados, lo veo aquí, ¿no? 90 grados, así que el brazo de palanca simplemente va a ser 0.58 metros. Y de esa forma entonces podemos encontrar el valor del torque. Y entonces vemos aquí, ¿no?, cómo se mide, pues, el newton por el brazo de palanca, que es en metros. Así que entonces, donde n es la magnitud de la carga y sabemos que el kilogramo equivale a 9.8 en newton, ¿no? Otro ejemplo claro aquí es que el torque es igual al brazo de palanca por, ya sea por la potencia que hemos visto anteriormente o por la resistencia, porque ambas son fuerzas. Así que dependiendo si estamos calculando el torque de la potencia o de la resistencia, va a depender cuál es, ¿verdad? En este caso vemos clarito aquí, ¿no?, que la persona está levantando un peso y tenemos entonces que la distancia de aquí a acá, que sería inicialmente sin mover, esto sería, pero una vez levantado, entonces esta es la línea de acción con respecto al peso, ¿no?, o la resistencia. En este caso sería la resistencia aquí que queremos levantar. Entonces para encontrar ahora el brazo de palanca, no, el brazo de palanca no es este que está aquí, ¿no?, sino el que es desde el punto de rotación, que sería aquí en la rodilla, directo a la línea de acción, que es esta de la fuerza, ¿no? Y debe ser perpendicular. Entonces tenemos que encontrar cuánto es este valor, que sería el cateto opuesto, ¿no?, de la hipotenusa,
y el cateto adyacente. Entonces ahí vemos claro cómo se maneja. Entonces vemos que el brazo de resistencia, que es la hipotenusa del triángulo, aquí lo vemos, ¿no? El brazo de resistencia, es igual a la distancia entre el eje de rotación y el punto de aplicación de la carga. Vemos aquí, ¿no? Punto de aplicación de la carga. La línea de fuerza, que es el cateto adyacente, vemos aquí, ¿no? Esta es la línea de fuerza o línea de acción también, ¿no? Muchos libros también hablan de línea de acción. Y el brazo de palanca, que es el cateto opuesto, es el que tenemos que utilizar entonces para el cálculo del momento de torsión. Es la línea que pasando por el fulcro, vean que este es el fulcro, el eje de rotación, intercepta perpendicularmente la línea de fuerza. Importante, perpendicular, ¿no? Entonces, de esa forma es que vamos a calcular el torque. ¿Cómo sería? Entonces, ahí está la formulita que vemos aquí. Entonces, sería el brazo de palanca por la fuerza, ¿verdad? Y por el ángulo. Porque va a haber un ángulo. Por ejemplo, aquí se va a producir un ángulo. Entonces, con respecto a este ángulo, ya podemos entonces encontrar cuánto es el valor del brazo de palanca. Ok. Un ejemplo aquí para ilustrar determinación del centro de gravedad en humano, en posición recta. Entonces queremos encontrar cuánto es esa distancia para saber dónde se ubica el centro de gravedad. Entonces, aplicando la ley de equilibrio de fuerza, significa que la sumatoria de todas las fuerzas en el eje, la primera condición de equilibrio, esta es una fuerza, esta es otra fuerza y esta es otra fuerza. Toda ella sumada nos debe dar 0. Aquí la vemos, ¿no? W1, W2 y menos W2, ya que está para abajo, debe ser 0. Y aquí pues encontramos cuánto es este valor. ¿Aceptó? Igual entonces podemos aplicar entonces la segunda condición de equilibrio de torque referida al centro de gravedad, que también debe ser 0. O sea, el torque debido a esta fuerza, el torque debido a esta fuerza y el torque debido a toda esa, nos debe dar 0 para que se cumpla la segunda condición de equilibrio. Así que entonces, si tomamos el torque con respecto a este punto, porque yo lo puedo tomar en este punto, en ese punto, en este punto, en cualquier punto, ¿no? Así que en este caso lo vamos a tomar aquí, ¿no? Y a veces tenemos que ver por conveniencia dónde es más fácil y que no se nos anule alguna información o datos que son necesarios para trabajar el problema. En este caso vamos a tomar el centro de gravedad aquí va a ser el punto, el fulcro que le hemos llamado, el eje de rotación. Así que arrancamos entonces, sería W1 multiplicado por el brazo de palanca. Entonces vemos que la línea de acción es esta, de la fuerza. Y la distancia de aquí a acá, vemos que efectivamente es perpendicular, ¿no? La distancia de aquí a acá es perpendicular aquí al punto, así que no tenemos que buscar nada, simplemente es la distancia aquí, así que lo multiplicamos por X. Y aplicando una regla que dice que si este torque, ¿verdad?, tiende a girar, según las manecillas del reloj es negativo, y si tiende a girar en contra de la manecilla del reloj es positivo. En este caso, como tenemos el centro aquí y aplicamos la fuerza aquí en este punto, vamos a ver que nos va a dar esto que va a ser negativo. Por ende tiene este negativo de aquí, más el torque debido a la fuerza W2. W2 sería la fuerza, la línea de acción está aquí, también es perpendicular a esta distancia, así que la distancia de aquí a acá nos dicen que es L menos X. Así que lo multiplicamos y entonces aquí vemos que es positivo, ¿no? Con respecto a este es positivo, por eso tiene el signo positivo. Y este torque con respecto a este punto tenemos la fuerza aquí abajo, pero la distancia, el brazo de palanca es 0, porque es en ese mismo punto no estamos tomando el torque, no hay distancia, así que es 0. Y aquí ahora entonces multiplicamos este por L y este por este, así que entonces todas las X en común pasan para acá, que sería todo esto que está aquí, y como sacamos X, que es lo que queremos encontrar, esta X, así que despejamos, entonces sería W2 dividido entre eso multiplicado por L, que nos queda, ¿no? Y eso, de esta forma entonces encontramos cuál es la distancia al centro de gravedad, aplicando el torque y la primera condición de equilibrio, ¿no? Una vez encontrado aquí, podemos ya encontrar cuánto es la fuerza, cuánto es este y el otro. Otro ejemplo interesante, dice aquí una persona que se encuentra apoyada sobre la punta de sus pies, como muestra en las figuras, si dicha persona posee una masa de 80 kilogramos, determine la cantidad de tensión que soporta el tendón de Aquiles sobre el pie. El tendón de Aquiles aquí, ¿verdad? Así que eso es lo que nos piden. Entonces, este es el esquema del pie. Y lo que hacemos en estos tipos de problemas es que lo llevamos a un
esquema denominado cuerpo libre, esquema de cuerpo libre. Así que representamos esto en un esquema que es fácil de analizar físicamente y colocamos toda la fuerza. Entonces tenemos la fuerza aquí en la punta del pie. Esto lo representamos como si fuera una línea recta aquí, ¿no? Este es aquí está el tobillo, la unión de este hueso. Y podemos entonces encontrar aquí que este sería el fulcro o el eje de rotación también, ¿no? Y aquí sería la fuerza o la tensión que va a tener, que va a estar soportando este músculo que está aquí, ¿no? Así que bueno, eso es lo que nos están pidiendo, encontrar cuál es esa fuerza, cuánto es el valor de esa fuerza. Supondremos entonces que cada pie soporta la mitad de la masa de la persona. O sea que vamos a calcular para un solo pie. El peso de la persona actúa sobre la tibia directo hacia abajo. Aquí vemos, ¿no? Directo hacia abajo, por la tibia hacia abajo en el punto mostrado. De nuevo, suponemos que el sistema está en equilibrio. Efectivamente, ¿no? Entonces, aplicamos la segunda condición de equilibrio, que sería que el torque, debido al peso, más el torque debido a la tensión de aquí del talón de Aquiles, aquí esta fuerza que hay aquí, debe ser cero si lo tomamos en este punto. Así que procedemos entonces a calcular. Vamos a ver con respecto al peso, que es aquí, el peso, ¿no? Que se reparte cuando la persona está aquí en puntilla. W, que es el peso, multiplicado por la distancia, que es esta distancia de acá. Pero vemos que esta es la línea de acción de la fuerza, del peso. Esta es, ¿verdad? Esta que se va por aquí, la prolongamos. Esta sería la línea de acción o la línea de fuerza. Pero entonces vemos que esta distancia de acá no está perpendicular, ¿ves? Tiene un ángulo aquí. Así que tenemos que encontrarla y la única forma es esta. Así que trazamos una línea recta y este sí es perpendicular. Así que este va a ser mi brazo de palanca. Aquí lo está identificando. Este será el nuevo brazo de palanca. No es este, no es esta distancia. Ojo con eso, ¿verdad? Así que una vez identificado el brazo de palanca, pues multiplicamos D, ¿verdad? Esto sería el brazo de palanca, sería D, la distancia de aquí, ¿verdad? Como vemos que tenemos que saber cuál es el ángulo de aquí. ¿Cómo? Vemos que es 75. ¿Cómo sale 75? Pues vemos que esta fuerza, esta tensión es perpendicular a esta línea, así que es 90 grados, y esta que es vertical, ¿verdad? Tiene un ángulo con respecto a T de 15 grados. Por ende, aquí, cuando esta la trazamos aquí, vamos a tener 90, 15, así que aquí sería 75 grados, aquí con respecto a esta línea. Como estas son verticales y esta fuerza también es vertical, así que ambas son paralelas. Por ende, si aquí es 75 grados, aquí también va a ser 75 grados. Por eso lo hemos marcado ahí. Así que entonces aquí por el seno es el lado opuesto. El lado opuesto de que queremos saber esto sería esto entre la hipotenusa, entre el lado, la hipotenusa. Este sería el lado opuesto entre la hipotenusa, que sería esta, ¿no? Y de aquí despejamos el brazo de palanca y nos da que es D, la distancia de aquí a acá, D, multiplicado por el seno del ángulo, que es este que está aquí. Más ahora la distancia del torque que debido a la tensión. Así que ese torque es igual a que al brazo de palanca, y vemos que el brazo de palanca con respecto a la línea de acción de T de la tensión es perpendicular. Incluso aquí nos dice que es perpendicular, así que no hay muchas complicaciones. Así que multiplicamos D por D, la distancia de aquí a acá, y por el seno de 90 grados, que ya tenemos 90 grados aquí. Y todo eso debe ser cero. Es la figura, pues que hemos dicho, ya hemos encontrado que es 75 grados el ángulo. Ahora despejamos T, la tensión, que es lo que nos están pidiendo, T de aquí. Vemos entonces T, esto está negativo, pasa positivo por acá, por el seno del ángulo, perdón. Y ahora esto está multiplicando a T, pasaría esto entonces dividiendo de la distancia de la tensión de Aquiles, aquí, la fuerza de tensión Aquiles, por el seno. Reemplazamos los valores. Hemos utilizado 40 porque la persona pesa 80 kilogramos, la masa es de 80 kilogramos, y entonces vamos a tomar la mitad de un solo pie, o sea, que sería 40 kilogramos por 9.8 para transformarlo a una fuerza, a un peso, y multiplicado por el brazo de palanca. La distancia D sería de esto aquí, que sería 25 menos 7, que sería 18 centímetros, transformado a metros sería .18,
y multiplicado por el seno de 75 grados, que es el brazo palanca, que esta es la distancia que estamos colocando ahí. Y eso dividido entre la distancia del punto aquí del fulcro, del eje de rotación, a T, la distancia de la tensión. Y esa distancia aquí es 7 centímetros, que transformado a metros pues sería 0.07 metros multiplicado por el seno 90. Y hacemos el cálculo, pues nos encontramos que 973.65 newton. Entonces vemos que es una fuerza grande y efectivamente cuando usted se coloca así va a sentir un dolorcito ahí si se va a mantener mucho tiempo. Entonces eso es debido a que son fuerzas grandes que se manejan, ¿verdad? Así que esa es la tensión. Ok, vamos a ver el siguiente. Tenemos entonces que para sostener la cabeza consideremos la fuerza como se indica en la figura. Vemos aquí, ¿verdad? Eso para mantener la cabeza en equilibrio. Hacemos el diagrama de cuerpo libre y tomamos aquí el punto de rotación, que sería en el punto B, o el fulcro que hemos llamado. La fuerza de esta aquí, es la fuerza, el centro de gravedad de la cabeza, se encuentra en este punto a 3 centímetros del fulcro. Y luego tenemos la masa total aquí, que para el equilibrio, aquí tenemos entonces que es igual a 5 centímetros de distancia de aquí a acá. Entonces aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, así que vamos a tomar momento aquí en este punto de torsión y calculamos, entonces hicimos la sumatoria de todos los momentos, en el punto B debe ser 0, aplicando la teoría. Así que ahora vamos a agarrar aquí, entonces, esta es la fuerza, y esta es la línea de acción que sería hacia arriba, hacia abajo, así que la distancia que acá ven que es perpendicular, efectivamente tal como dice la teoría, que el brazo de palanca debe ser perpendicular, así que simplemente 3 por centímetros por el brazo de palanca. Y como vemos aquí que tiende a rotar en contra de la manecilla del reloj, así que es positivo, y ahora tomamos acá que sería entonces aquí, sería según la manecilla del reloj, vemos ahora no, ahora tomamos aquí, y ahora tiende a ir según la manecilla del reloj. Por ende, negativo, la distancia de brazo de palanca, que ya es perpendicular, 5 centímetros por m. Aquí si queremos poner seno de 90, que es igual a 1, pues por eso no se coloca. Y aquí seno de 90, que es igual porque está a 90 grados. Vemos, ¿no? 90 grados la distancia de aquí a acá con respecto a esta línea de acción o donde está la fuerza aplicada, ¿verdad? Aquí. Así que de aquí podemos entonces ya fácilmente despejar cuánto es la fuerza M que nos están pidiendo para sostener la cabeza en equilibrio. De aquí despejamos y encontramos que eso es igual a 24 newton. Y luego, si queremos encontrar el equilibrio aplicando la primera condición de equilibrio, podemos fácilmente, ya una vez que hemos encontrado cuánto es el valor de la fuerza, M, así que entonces encontramos F, ¿verdad? Para ver cuánto es el equilibrio, y encontramos que 24, que sería 64 newton aquí, en ese punto, la fuerza de reacción sería, ¿no? Una fuerza de reacción en ese punto, de 64 newton. Que una vez queremos hacer la sumatoria de fuerzas en Y, colocamos el valor de W, colocamos el valor de la fuerza y colocamos el valor de la M, y todo eso nos debe dar un equilibrio total para que funcione, ¿no? Entonces, una palanca de primer género. Para el giro de la cabeza alrededor de la articulación atlanto-occipital, tal como se ve en la figura, los músculos esplenios conectados tras la articulación sostienen la cabeza. Aquí lo vemos, ¿no? Los esplenios aquí, la articulación de los músculos, igual acá, la dirección de los músculos anteriores. Y la pregunta es, ¿qué clase de palanca representan? ¿Qué clase de palanca representan? Entonces, de segundo grado, de género, o de tercer género, o de primer género. ¿Qué opina usted? Pues la articulación se encuentra en el medio como un punto de apoyo. Y al mismo tiempo es una fuerza hacia arriba. Aquí, una fuerza hacia arriba de acción de la primera vértebra cervical. De esta forma se comporta como una palanca de primer género. Bueno, tenemos aquí la fuerza acá. Aquí sería la fuerza de resistencia y aquí la fuerza o la potencia. Entonces vemos que efectivamente sería de primer género. Ok. Otro ejemplo, bastante similar al anterior, la figura representa la cabeza de un niño inclinada sobre un libro. La cabeza pesa 35 newton.
este es el peso de la cabeza, y está sostenida por la fuerza muscular ejercida por los extensores del cuello. Aquí vemos, ¿no? Extensores del cuello. Y por la fuerza de contacto FC, ejercida por la articulación, que hay una fuerza aquí, ¿no? Apoyada justo en ese punto. Atlanto-occipital. Dado que el módulo de FM es 54 newton y está dirigido a 35 grados, ¿ah? Por debajo de la horizontal, por debajo de la horizontal, así que lo que nos piden es calcular la magnitud y la dirección de la fuerza de contacto, FC. Entonces de aquí sacamos y nos vamos al diagrama de cuerpo libre y colocamos todas las fuerzas. Entonces tenemos aquí la fuerza de contacto. Aquí lo que sacamos son las componentes de esta fuerza, componente en X, componente en Y, ¿verdad? Vamos a tener fuerzas en X y en Y. Vemos, ¿no? Fuerza en Y, fuerza en X. Y tenemos la fuerza Fm, que es esta, que también tiene un ángulo de 35 grados. Así que por la primera condición de equilibrio, hacemos la sumatoria de todas las fuerzas, ¿verdad? Fuerza Cx, que tenemos aquí en negativo, y la fuerza de Fm, que también es positivo, ya que sacamos aquí, tenemos la fuerza Fm por el coseno de 35 grados. De aquí despejamos Fcx y nos encontramos que la fuerza en el eje de las X es igual a 44.23. En el eje de las X. Ahora en el eje de la Y hacemos sumatoria de todas las fuerzas en Y, debe ser 0. Entonces tenemos la fuerza vertical, que es la fuerza de contacto, esta que está aquí, menos la fuerza de esta, ya que esta sería hacia arriba, ¿verdad? Y esta sería hacia abajo. Entonces tenemos la fuerza que sería en el eje negativo, aquí lo vemos, por el seno de 35 grados. Y ahora tenemos que aplicar también la fuerza gravitacional, que es Fg, y todo eso debe ser 0. De aquí despejamos Fcy y encontramos entonces que el valor de esta fuerza es 75.97. 75.97. Aquí nos falta un igual aquí para igual a 75%. Así que ahora queremos encontrar entonces cuál es esa resultante, la fuerza resultante debido a todas estas fuerzas. Pues ya sabemos que la fuerza resultante es igual a la sumatoria de todas las fuerzas, la resultante final en el eje de la X, resultante final en el eje de la Y, y aquí lo tenemos entonces, ¿no? Tenemos que, hemos encontrado que la fuerza resultante C es 44 y la fuerza en Y sería 75.97, y ahí encontramos entonces cuánto es el valor, efectivamente la magnitud de FC, y el ángulo con el cual queda el ángulo sería igual a 59.88 aplicando la tangente inversa, que vemos, ¿no? Fácilmente que este sería el ángulo que hemos encontrado. Entonces hemos encontrado el módulo de la fuerza y también la dirección, que es lo que nos estaban pidiendo, ¿verdad? Cuál es su magnitud y dirección de la fuerza. Eso sería la forma de encontrar aquí aplicando la primera condición de equilibrio. Y bueno, para que más o menos empiecen a practicar, en la siguiente figura pues se les pide encontrar, ¿verdad? El peso de las luminarias de cada luminaria. ¿Cuánto es el peso de esta? Ya esta nos la están dando, sería encontrar esta, ¿verdad? Encontrar todas. Así que bueno, nos veremos entonces en la próxima clase. Gracias, muchas suertes.